Amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa, nueva vez llegando a sus hogares para presentarles este programa en el que pretendemos tratar temas de carácter filosófico, de carácter teológico y también de carácter político. Como de costumbre, acompañado del profesor Julián. Julián, ¿cómo está todo? Bien, un saludo, Juan, después de algunos días que no nos Así es. veíamos. Este es el primer programa después de Semana Santa, Así es. ¿verdad? Un saludo. Y también un saludo para nuestro estimado y amigo profesor Daniel Vargas, que por razones personales no ha podido estar con nosotros. Así es que contento de compartir este nuevo programa, esta nueva entrega con nuestra teleaudiencia y con el deseo y el interés de mejorar nuestras ideas, que nuestras ideas aporten claridad al debate y al esclarecimiento de los temas que tratamos acá, y con la idea de mejorar nuestro quehacer. Así es que, Juan, encantado de poder vernos por acá. Cómo no, profesor. Bueno, recordar a nuestra gente que llegamos hasta ellos a través de los canales 101 de Claro, del canal 46 de Win Telecom, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 40 sistemas de cable en todas las provincias del país, en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano, así que estamos llegando a nuestra gente en todo el mundo. Hoy tenemos un tema muy importante, es la continuación del tema de la bioética que habíamos tratado anteriormente con unos invitados, y hoy nosotros vamos entonces a hacer algún análisis histórico y alguna ubicación de esta disciplina ética, de esta ética aplicada a la vida, como lo dice su nombre, la bioética, para todos ustedes. Y la bioética es una ética aplicada, o es una parte de la ética, o es una disciplina ética. Y la ética, ya nos hemos referido a ella cuando hablamos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de los filósofos griegos, que plantearon en su tiempo la necesidad de que las personas concordaran en sus puntos de vista en función del bien común, del bien colectivo, que es lo que luego se conoce como las actuaciones correctas o incorrectas cuando se distancian de ese bien común. Que luego en Roma entonces se enfocó fundamentalmente como moral, ¿verdad? Mos moris, pero refiriendo también a lo mismo. Así que los griegos y los romanos iniciaron ese proceso de análisis de la ética. Podría decirse que es la ética general. Se hablaría de la ética deontológica en cuanto que se toma en cuenta el cumplimiento del deber para calificar un acto humano como correcto o incorrecto. O se hablaría de la ética teleológica para tomar en cuenta el fin, los fines que se persiguen o los fines logrados por las personas. También de la ética teológica en cuanto se toma a Dios como medida entre el bien y el mal, o entre lo correcto e incorrecto, entre otras. Pero luego, especialmente cuando aparecen las primeras universidades, se sintió la necesidad de crear una ética aplicada, que es la ética profesional, porque salieron entonces los primeros profesionales, que fue como una clase social nueva, que necesitó un código para normar su práctica a los fines de que no utilizara de manera impropia el profesional la ventaja que tiene con relación al que no es profesional, por ejemplo, a los empíricos de la época. Así que nace esa ética. Y así sucesivamente, cuando las empresas y el mundo empresarial toma fuerza, especialmente con el desarrollo del capitalismo y se crean las empresas multinacionales, se sintió también la necesidad de crear una ética empresarial para que norme la convivencia a lo interno de las empresas en función de la práctica moral.
y luego también la psicoética, pero cuando la ciencia comienza a desarrollarse y la tecnología a aplicarse ya no solamente al estudio cosmológico, estudio de los objetos y de la naturaleza, sino que la ciencia luego mira hacia las personas, hacia los seres humanos, pero especialmente hacia las personas, y comienzan los experimentos con seres humanos, se sintió también la necesidad de crear una normativa ética que reglamentara las prácticas con seres humanos, que conservara, que respetara la integridad moral de las personas. Y entonces va a surgir la bioética, ¿verdad? La ética que trata sobre la vida, bio y ética. Y hay algunos acontecimientos históricos importantes. Por ejemplo, está el llamado experimento Tuskegee o Tuskegee. Tuskegee es una ciudad de Alabama, Estados Unidos, que hacia los años 1932, es decir, en el pasado siglo, estaba poblada fundamentalmente por afrodescendientes, por negros. Y ese pueblo, como muchos de los pueblos del sur de los Estados Unidos, estaban siendo afectados por una enfermedad muy peligrosa, la sífilis, entre otras enfermedades de transmisión sexual. Y un equipo médico norteamericano ideó una serie de experimentos con los habitantes de este pueblo de Tuskegee, que terminó convirtiendo a las personas en instrumentos de laboratorio, en objetos de estudio. En nuestros tiempos se habla de conejillos de India o conejillos de laboratorio. Porque esos médicos, la mayoría blancos, pero había algunos negros también, y se destaca mucho la presencia de una enfermera negra que fue en buena parte la que facilitó que las personas que eran generalmente de tracción humilde accedieran, se prestaran para ser utilizados en este experimento. ¿En qué consistía el experimento? Consistía fundamentalmente en inocularles la enfermedad de la sífilis a personas, generalmente personas que estaban sanas, obviamente. Se tomó una muestra de 600 personas, generalmente hombres, de allí, todos negros. Se les introducía la enfermedad y luego entonces se le daba seguimiento para evaluar cómo la enfermedad evoluciona en el cuerpo humano. Ellos no sabían, sino que a ellos fueron reclutados sobre la base de que se les estaba trabajando para evitar que fuesen víctimas de una enfermedad conocida como mala sangre, así le llamaron, y lo decían así porque se iba a experimentar en síntomas cutáneos, ¿verdad? En síntomas visibles, biológicos en la persona. Entonces se les dijo a la población, hay una enfermedad que se llama mala sangre. El gobierno quiere evitar que llegue hasta ustedes y por lo tanto les invita a que nos permitan suministrarle estos medicamentos. Nosotros los recogemos en sus casas, los traemos al hospital, los regresamos, les vamos a dar alimentos, e incluso si fallece alguno, les garantizamos los servicios fúnebres y ustedes nos permiten hacerle algunas autopsias del lugar, la parte del experimento. La parte que riñe con la ética aquí está en que no se hizo con conocimiento de parte de las personas que iban a ser sometidas al experimento, sino que fueron reclutadas prácticamente de manera engañada. Pero no solamente eso, sino que
Unos años más tarde, en los años 40, aparece la penicilina como un instrumento efectivo para tratar la enfermedad. Sin embargo, los médicos no la usaron con los pacientes, con los negros de Tuskegee, porque ellos no tenían como interés curarles la enfermedad, sino estudiar la enfermedad, conocer cómo evolucionaba en las personas. Y ese experimento se extendió desde el año 1932, que es referido, hasta el año 1972, es decir, por 40 años. Y terminó en el 1972 porque un investigador de este tipo de enfermedades descubrió lo que estaba sucediendo, llamó la atención incluso al Departamento de Medicina y a los médicos de la zona, ¿verdad?, de Alabama, para que detuvieran esa práctica que él consideraba inhumana, lo cual no fue escuchado. Y entonces luego él acudió al New York Times, que publicó la noticia, y se creó un escándalo bastante significativo que terminó entonces provocando abortar el proceso. Se creó una comisión para la investigación de lo que había sucedido y entonces surgió un informe como consecuencia de esa investigación, que fue el informe Belmont, profesor Julián. Sí, bueno, esto que tú planteas pues son antecedentes de esta temática que tratamos hoy de la bioética. Bueno, ¿qué es la bioética? Es el estudio de las cuestiones éticas a partir de los avances de las ciencias biológicas, ¿verdad? Y entonces es una ética aplicada. Y tú bien recordabas a los antecedentes del pensamiento ético, sobre todo en el caso de Aristóteles, que habla de los hábitos y las costumbres. Y entonces la ética profesional, que es una ética aplicada, bueno, crea un hábito de hacer algo, ¿verdad? Una costumbre. Y entonces, en ese sentido, hablamos de los buenos hábitos, que es los hábitos buenos que llevan a la virtud y los hábitos malos que llevan al vicio. Y que la orientación está en función de lo bueno. Y de ahí surge ese principio de beneficencia, de que el fundamento de la racionalidad humana implica encontrar una verdad a partir de la cual se estructura el pensamiento. Y la orientación de ese principio racional es el bien. Ahora, del avance de las ciencias biológicas, tal como tú apuntas, hay un área en la cual tiene un amplio campo de aplicación de la bioética, que es en el campo del ejercicio médico. ¿Por qué? Porque implica las personas, implica el ser humano. Aunque hoy en día hay también mucha conciencia de los avances de la genética, de la ética medioambiental, de la cualificación de la crianza y la producción animal a través de la manipulación genética, que el deterioro... Y vegetal también. Exacto. Y también el deterioro del medio ambiente, que son elementos de aplicaciones de la ética y sobre todo de esos campos de la ética biológica. Sin duda que el campo medioambiental y el campo también del cuidado y la producción animal a partir de la genética, pues también no solo en el campo medioambiental, en la producción animal, sino también en el mundo de la producción de alimentos, las cosechas, como ese avance del elemento biológico a partir de la genética y otras disciplinas
cómo de alguna manera han llamado la atención de la conciencia del ser humano y la conciencia mundial del daño y el deterioro que se causa a partir de estos avances. Entonces, ¿qué pasa? Que un campo de determinada aplicación es el ser humano. Y lo que tú planteas de esta investigación de Alabama y que finalmente produce el informe Belmont, había una concepción de carácter religiosa que impedía el estudio de la anatomía. Recuerda que la anatomía es una ciencia que surge fruto de la clandestinidad. O sea, en Florencia, los jóvenes estudiantes, había un interés por saber qué había dentro del cuerpo humano. Y entonces ellos se iban a la universidad de noche para buscar un cuerpo, abrirlo, y si lo encontraban lo quemaban vivo, porque había el precepto religioso de que el cuerpo es el templo del espíritu. Y entonces, al ser el templo del espíritu, tú no puedes manipularlo. Profanarlo. Y tampoco tú puedes vagabundear con el cuerpo porque está sanguluteando el espíritu. Y entonces, a partir del informe Belmont y otros documentos de la Declaración de Helsinki, que de alguna manera toman cartas sobre el asunto de que la investigación con los seres humanos tiene que tener unos límites, porque había una concepción de que la ciencia es un campo de conocimiento autónomo. Es decir, así como la política se quiere plantear que es autónoma y que no está sujeta a las normas éticas y morales, el campo de la investigación científica y el campo de la medicina, pues también se quiso decir que todo lo que se puede desde el punto de vista científico se puede hacer. Es decir, que si el conocimiento humano, la ciencia, es capaz de producir una bomba atómica, eso está bien, porque es fruto del desarrollo científico. Pero quien hace la bomba es un ser humano para dañar a seres humanos, y la pregunta es si eso es correcto o no. Entonces, de ahí que del avance de las ciencias biológicas, un campo de determinada aplicación es el campo de la ética médica. Y hay, que ya ustedes en su momento lo habrán tratado, temas de la ética médica como el aborto, la eutanasia, las enfermedades terminales, el consentimiento informado, que fue lo que pasó en Alabama, de que no estaban informados de que con ellos se estaba haciendo un experimento. Y también hoy cuestiones de la fertilización, de la elección del sexo, los tratamientos psiquiátricos. Bueno, en el caso de los tratamientos psiquiátricos, a veces tratan con personas que muchas veces no están en la capacidad de decidir ellos mismos. Entonces, ¿quién da el consentimiento informado? Si otro tiene el derecho sobre otra persona en decidir, se dice, bueno, la familia. Pero si el sujeto es autónomo y él tiene la libertad de elegir y otro elige por él, bueno, entonces es un dilema. Y una violación a la autonomía. Exacto, pero tú dices, bueno, no está en facultades, bueno, pero ese es precisamente el problema ético, el dilema ético en el cual se presenta esto. Entonces, ¿qué se plantea? Que con los avances del desarrollo tecnológico en el campo de aplicación del ámbito de la medicina, surgen estas preocupaciones y estas inquietudes que motivan la reflexión filosófica, motivan la reflexión jurídica, motivan la reflexión sociológica y política de que
el hombre tiene que estar sujeto a una orientación ética y sobre todo en este campo de particular sensibilidad que es el ser humano, ¿verdad? Es decir, no es que estaríamos cayendo en un antropocentrismo porque justamente toda la conciencia ecológica y la ética ecológica, la ética medioambiental es que el hombre es un ser en relación con toda la naturaleza y que él forma parte de la naturaleza y que es un todo en el cual todos los seres de alguna manera interactúan, aunque el privilegio de la razón y del pensamiento, bueno, pues se ha establecido la primacía, la supremacía del hombre como dominador de todas las cosas. Hoy esa concepción antropocéntrica, bueno, pues también ha entrado en un elemento de relatividad. Bueno, como reacción al informe Vermont, el presidente Bill Clinton en los Estados Unidos en el año 1997 se refirió al mismo, disculpándose, pidiendo perdón a nombre del gobierno por todo lo que había representado esta práctica, estos experimentos que violaban la libertad y la libre determinación de las personas. Pero se desarrolló este experimento, que ya decíamos 40 años, sucedieron otros acontecimientos importantes en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Recuérdate que al concluir la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores, los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, entonces avanzaron hacia Alemania para procurar hacer justicia con lo que se entendía eran prácticas violatorias de derechos humanos y violatorias también de las libertades individuales y de la propia ética, generando lo que se conoce como el juicio o los juicios de Nuremberg, en los cuales no se pudo juzgar o no participó el líder nazi Hitler porque se había suicidado antes, igual que Goebbels, pero Goering y otros jefes militares sí fueron juzgados y condenados en estos juicios. Pero para el caso de la bioética se destaca aquí a una gran cantidad de científicos y de médicos alemanes que durante ese periodo de los años 30 y principios de los años 40 utilizaron los campos de concentración como laboratorios para experimentos científicos. Y escogieron entonces a personas, fundamentalmente a los judíos, para trabajar sus cuerpos, para conocer la composición del cerebro, para conocer los órganos interiores, para hacer experimentos con personas. Y entonces esa manipulación de esas personas en los campos de concentración y otros sitios en Alemania fue condenado y llevado a la horca incluso a una gran cantidad de científicos y de médicos, lo que luego generó entonces el Código Ético de Nuremberg, en donde precisamente se establece la necesidad de que se respete la individualidad de las personas en este código ético que luego, como tú referías, va a repercutir entonces en el código de Helsinki, ¿verdad? En Finlandia, que posteriormente en el año 1964 se crea rescatando la ética para los experimentos científicos. Pero no se queda ahí, porque incluso en América, en Centroamérica, en Guatemala específicamente, se produjo un experimento igual, que es como una especie de réplica de lo que sucedía en Tequillí, un experimento estudiando el comportamiento de esa misma enfermedad, la sífilis. Y esta vez fueron escogidos más de 150 guatemaltecos. Antes se había trabajado con 600
estadounidenses o afrodescendientes de los Estados Unidos. Ahora se escogió a más de 150 guatemaltecos, la mayoría de ellos reos, militares, soldados, entre otras personas, incluso en pacientes mentales que tú referías ahorita, y fueron sometidos a enfermarse, a contraer la enfermedad. En principio se identificó a prostitutas que tenían sífilis y entonces se les llevó a esos presos, a esos pacientes mentales y a esos soldados para que se relacionaran sexualmente con ellas y contrajeran la enfermedad. Pero como no avanzaba tanto, se terminó inyectándole la enfermedad directamente a las personas, tal y como había sucedido anteriormente en Tuskegee. Eso sucedió durante el año 1947, lo que también generó una gran crisis sanitaria en Guatemala y en todo Centroamérica. Bueno, el propio presidente, en este caso Barack Obama, se refirió a ese episodio de Guatemala y pidió perdón al pueblo de Guatemala y al gobierno por esa práctica en la cual había participado el doctor Charles Cutter, que venía de someter a ese mismo experimento en Tuskegee a personas. Es decir, que se ve claramente cómo fue una reproducción de ese experimento que se hacía en territorio estadounidense, ahora en Centroamérica. Entonces, esa tendencia, esa práctica, profesor, de manipular a las personas, especialmente a su cuerpo, ¿verdad?, a su anatomía, para hacer experimentos con propósito, no hay duda de que la ciencia avance, pero sin tomar en cuenta la privacidad, la libertad, la individualidad y la conciencia de la persona, se entiende como una violación ética que da paso a la bioética, como hemos referido. Sí, bueno, lo que hemos estado diciendo que la bioética es el estudio de las cuestiones éticas de las ciencias biológicas, pero un campo de aplicación fundamental es en el campo de la medicina por estos elementos que tú has planteado. Que estos antecedentes históricos, el Código de Nuremberg, el Informe Belmont y la Declaración de Helsinki, relativo a normar desde el punto de vista legal y ético la práctica médica. Entonces, de ese punto de vista, abordamos estas preocupaciones con este nivel de aplicación y que estos antecedentes, pues de alguna manera han propiciado luz, han propiciado normas y códigos para regular el elemento de la práctica y la ética médica. ¿Por qué? Bueno, porque se abordan temas acuciantes en honor al bienestar de las personas. Y ahí están los derechos de los animales, como hemos referido, el cuidado del medio ambiente. Entonces, en un primer momento, la defensa de la vida o la ética médica tenía elementos de alguna manera simples. Es decir, en un primer momento, antes de estos antecedentes que estamos hablando, pues la ética médica se circunscribía a no hacer publicidad y a no tener relaciones sexuales con los pacientes. Aunque a partir del Código Hipocrático, pues también se desprenden algunos elementos como era la estricta confidencialidad, curar en la medida de lo posible y sobre todo lo que se llama el principio de no maleficencia, es decir, no hacer daño en ese sentido. Pero entonces hay nuevos elementos dados los avances tecnológicos, las cuestiones éticas se
ha disparado a múltiples aspectos donde de alguna manera influyen en lo que es la práctica médica y la investigación médica, que una cosa es la práctica clínica, que es el quehacer cotidiano tratando de mejorar la salud de los seres humanos, y otra es la investigación con fines de conocimientos, que son dos campos en los cuales está referido la ética médica. Entonces, hoy en día hay elementos que ya tú lo apuntas, que son de nodal importancia, que es el consentimiento a los tratamientos. Es decir, como si se va a aprobar un medicamento, aunque la investigación lo ha aprobado, ¿verdad?, en ratas y laboratorios, pero se va a aplicar al ser humano. Entonces, sí hay un consentimiento, es decir, lo que se determina el principio de autonomía en términos de los principios que fundamentan la ética. Entonces, si el médico está sujeto a decir siempre la verdad, es decir, usted lo examina, tiene una enfermedad terminal, si tiene que informar la verdad de lo que ha descubierto en su práctica, o cómo el médico resuelve ciertos dilemas. Si un paciente tiene una enfermedad contagiosa, el criterio de la confidencialidad, si tiene que notificar a la salud pública de que eso va a afectar, va a hacer daño a un mayor número de personas, es un dilema. O si se acoge a la privacidad del individuo. Profesor Julián, la ciencia es muy retadora frente a la historia y también frente a la tradición. Hay leyendas, hay narrativas, hay creencias, hay historias e historietas, y también hay organizaciones e instituciones con frecuencia muy apegadas a la tradición, ¿verdad? A planteamientos que sobreviven los siglos y los años. Por ejemplo, las religiones, que son muy apegadas a unos principios y a unos fundamentos que no suelen someterlos a revisiones y que por lo tanto sobreviven a través del tiempo. Frente a las religiones, la ciencia y la tecnología es con frecuencia conflictiva, porque la ciencia busca la mejor manera de hacer las cosas y de desarrollar la vida de las personas con mayor eficiencia, con mayor facilidad y con mayor rapidez. Y por lo tanto, la ciencia siempre está cuestionando, siempre está revisando, siempre está experimentando, y en esas revisiones y experimentos, entonces también incluye renovaciones, ¿verdad? Renovar ideas. Salimos del periodo de Cuaresma y de Semana Santa. Hay una costumbre, sería, profesor, esa de la abstinencia de carne, de no consumir carne los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo, y etcétera, que es una tradición en buena parte, pero que luce que la propia Iglesia en los últimos años ha estado revisándola, esa tradición, y como adecuándola a determinadas características, explicándola. Ese es un caso. Pero hay otros muchos más. Con frecuencia en las iglesias se producen revisiones a tradiciones y a criterios, y eso genera a veces conflictos con algunos sectores de la persona. Por ejemplo, las cosas que son pecado, que son consideradas como pecado, y las otras que no son consideradas como tal. Pero como va evolucionando la sociedad y la ciencia, pueden surgir nuevas acciones que deban ser incorporadas, ¿verdad?, al código de derecho canónico, por ejemplo, o al código de pecados. Y puede que haya también otras que por revisiones
deban ser retiradas también de ese código. Cuando eso surge, que se dice, bueno, ahora es un pecado acometer determinada acción y ya no es un pecado otras tantas, eso crea shock en las personas. Y entonces estamos viviendo tiempos de la posmodernidad y del conocimiento y de la era digital, y con el advenimiento del Internet y de las redes sociales y de la tecnología, entonces surgen nuevos delitos, nuevos conflictos con la ley y la necesidad de crear nuevas leyes, y eso también tiene un impacto en las religiones. Así que los experimentos científicos tienen su incidencia y su reacción en el mundo religioso, y eso más o menos lo vamos viendo. Así es, profesor. Bueno, naturalmente que la experiencia nos ha dicho de que ante los nuevos paradigmas de conocimiento, de investigaciones, los grupos sociales y religiosos como que se dividen en dos. Un lado, el ala conservadora, que quiere conservar las tradiciones y las costumbres como la aprendió de sus antecesores, y otro que se abre a los nuevos paradigmas, como dice Thomas S. Kuhn en las estructuras de las revoluciones científicas. ¿Quiénes se abren? Dice los más jóvenes. ¿Por qué? Porque ya nacen en una mentalidad, en un espíritu del tiempo y de la época en la cual las cosas le parecen más normal y natural. Pero los viejos tienden a ser conservadores, que es, por ejemplo, lo que le pasa al Papa. Dice que de los problemas de las innovaciones del actual Papa está que hay un ala tradicional que no quiere aceptar. Bueno. Pero el Papa está ubicado en la posición de los jóvenes. Bien, está, diríamos, abierto a la renovación y a las reformas. Entonces, ¿qué surge en medio de esta situación? Por eso es entonces que todos los problemas científicos de aplicación médica sociales tienen que estar abiertos a la reflexión filosófica. Por eso es que el papel del filósofo y la filosofía, es decir, nosotros hemos hablado de bioética y hemos hablado de ética médica, pero ni tú ni yo somos médicos, somos filósofos. Entonces, la reivindicación de nuestro papel y el papel de la filosofía es reflexionar todos los acontecimientos y, de acuerdo a, como dice Kant, la recta racionalidad, o sea, hacia dónde nos lleva esa reflexión. Y de ahí que los pensadores asumen esas preocupaciones y van planteando respuestas. Por ejemplo, con el asunto de los experimentos que tú dices que surgen nuevas preocupaciones a nivel filosófico, a nivel médico, a nivel jurídico. Por ejemplo, la pregunta, ¿qué es una persona? ¿Verdad? ¿Qué es una persona? ¿Qué entendemos por persona? O cuando decimos, ¿qué se entiende por derechos? ¿Quiénes son los sujetos de derechos? Entonces, viene la pregunta, ¿un feto es una persona? ¿O hay que reflexionar acerca de esa noción para saber entonces si decimos con una persona no se debe experimentar, pero ¿qué es la persona? O sea, ¿qué significa un sujeto de derecho? Sí. ¿O un embrión es una persona? ¿Verdad? O, por ejemplo, un embrión congelado que dure 1000 años y en 1000 años se fecunde, o que un esperma esté congelado y en 100 años sea fecundado y un hijo de un sujeto que existió hace 100 años. ¿Cuál es el vínculo jurídico
que puede existir entre esa nueva criatura, ese nuevo ser que nace 100 o 200 años después de su progenitor. Entonces, ¿qué significa? Que la reflexión filosófica, la reflexión jurídica, la reflexión sociológica y el campo político tienen que entonces reflexionar sobre todos estos avances y buscar una orientación. O sea, una orientación. Y efectivamente hay religiones que están en diálogo constante con la ciencia y el conocimiento. Es decir, no se cierran. No es muy común, pero las Bueno, hay. pero, por ejemplo, tú sabes, dentro de la Iglesia Católica, que es una de las grandes fundadoras de las universidades del mundo, ¿verdad? Están estos debates y donde entonces tanto los teólogos y los científicos están buscando un punto de claridad sobre eso. Y entonces hay momentos... Tú sabes, Julián, todo lo que sucedió con el caso de la Inquisición y de la persecución. Bien, pero también lo que pasó en Canadá con la cuestión de culturizar los indígenas usando las escuelas católicas, las escuelas civiles y estatales, tratando de culturizar a los indígenas canadienses. Bueno, pero así como Bill Clinton pidió perdón, el Papa fue a Canadá a pedir perdón, es decir, es un reconocimiento, ¿verdad?, de que ahora estamos en momentos, diríamos, de cierta incertidumbre en términos de qué es lo bueno y lo correcto. Por eso es que la reflexión ética, la reflexión filosófica, en cada momento tiene que reflexionar su quehacer para, en medio de las novedades científicas y tecnológicas, poder lograr una claridad de qué es lo bueno y lo correcto. Sí. Y así también en las religiones. Es decir, si estos experimentos afectan la esencia humana, la dignidad humana, entonces hay que definirla. Hay que replantear qué es una persona, qué es la dignidad humana, qué es lo que se afecta, si es la esencia humana como ser pensante racional o si afecta solo un componente natural biológico. Y en el momento de la resurrección de los cuerpos, ese cuerpo biológico no va a resucitar, es decir, ¿qué es lo que se ha afectado? Si es la dignidad humana, su racionalidad, su ser criatura de Dios, o es un elemento puramente biológico natural. Sí. Entonces, todo eso requiere reflexión, requiere llevar el pensamiento a un momento de lucidez e iluminación que oriente sobre, en esta situación de los avances tecnológicos y científicos en el campo de las ciencias biológicas, qué es lo bueno y lo correcto. Y esa reflexión que la dirige el filósofo lo convierte en un ente de disrupción en el curso del desarrollo de la historia, ¿verdad? Revolucionario. Ya sucedió con Sócrates en aquellos tiempos, que sometía a análisis y a crítica y a reflexión el estado de cosas que planteaban los sabios de la época, terminando siendo perseguido por los sofistas de su tiempo. Pero lo propio con Jesucristo, que también sometía a reflexión la práctica de la religión judía y del judaísmo, terminando como igual, también siendo perseguido y siendo acusado. Ahora, a propósito de que tú te has referido a ese tema de la resurrección, pero has seguido en el curso de la historia el filósofo que asume con seriedad su tarea, que es de cuestionar, de reflexionar, de analizar, de replantear, de revisar
se encuentra de frente, como tú dices, con la tradición y con el tradicionalista que está aferrado a la misma por temor al cambio con frecuencia, ¿verdad? La resistencia al cambio es muchas veces temor al mismo. Entonces, por ejemplo, profesor, usted que refirió algunos temas de la ingeniería genética, la explosión demográfica, el crecimiento desproporcionado de las poblaciones, hoy día está identificado como causa de pobreza, que al mismo tiempo también aumenta la proporción o la tasa de mortalidad. Es decir, alta tasa de natalidad, alta tasa de mortalidad. Pero también alta tasa de natalidad, complicaciones para la distribución de la riqueza en una explosión demográfica. ¿Cómo se consigue controlar la explosión demográfica sin chocar con la moral, con la ética y con esos pensamientos religiosos? Bueno, ese es el dilema. Ese es un gran dilema. Por ejemplo, tenemos el ejemplo europeo. Parejas que dicen que no tienen hijos porque un hijo es un gasto. Y entonces tú lo puedes ver como un elemento de egoísmo, buscar la satisfacción a sus propios deseos y necesidades y una falta de sentido de la continuidad y la perpetuidad de la especie. Entonces, significa que en algún momento, pues la humanidad, es decir, todos los extremos, como dice Aristóteles, no son buenos. O sea, y ya Aristóteles lo estableció, buscar un justo medio en ese sentido. Por ejemplo, el continente europeo se está poniendo viejo, Japón. Se está envejeciendo. Y si, por otro lado, la India ya se está diciendo sobrepasa a la China en términos de crecimiento poblacional. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los chinos, los hindúes, Indonesia, África se van a apoderar del continente europeo y América no tanto porque también tiene parámetros parecidos. Entonces yo creo que la reflexión filosófica tiene que hacer caso a Aristóteles del justo medio. Bueno, Julián, mira, el director haciendo señas, qué barbaridad. Mira, tú dijiste, los padres que están midiendo a sus hijos como gastos y los hijos que están viendo a su anciano padre o abuelo también como gasto. Es decir, que hay un tema económico complicado que es el que está mediando. Bien, lo que hay que ver es, aunque ahora en el mundo la economía es el parámetro de todas las cosas, hay que ver si la economía seguirá siendo el parámetro de medida determinante para todas las cosas, o hay algo más que eso. Bueno, profesor, el tiempo como siempre ya llegó y entonces vamos a tener que despedirnos, así que para nosotros ha sido un honor estar con ustedes en el día de hoy tratando este tema de la bioética. Les convocamos para una próxima entrega. Hasta luego.